No hay. Ah, sí. Hola, hola. Hola, hola, Michelle. Michelle, Jacqueline, Rocío, Dani. Bienvenidos. Bienvenidos. Sean bienvenidos. A ver, Michelle. Jacqueline. Rocío. Adrián. ¿Dónde está Adrián? Acá. Daniel. Engelbert. 6. Ok. Bien, pues están conectando sus compañeros. Aquí estamos. Se están conectando. Bienvenidos sean todos a nuestra clase de inglés. Vamos a iniciar porque, como todos sabemos, se nos ve el tiempo rapidísimo. ¿Qué podemos recordar? What did you remember, Daniel? Hello, Daniel. How are you today? And you, how are you? Daniel, what do you remember about the conditional to that we saw yesterday? That is like a fantasy or think about something that could happen. Who happened? Ocurrir pues, I don't know, will happen. Something that will happen, or what else? Or if I will president, Okay. Very good. And what about Rocio? Thank you, Daniel. What about Gabby? A ver dónde vi. Okay, Gabby. Se me movió de repente. Gabby, what do you remember about the, Teacher. what do you remember about the conditional to? If somebody Que se utiliza para situaciones imaginarias okay, imaginary situations in the past. o recomendaciones. Okay, Raquel, aquí está Raquel. Okay, now in English, Gabi. Now please tell us in English. It is used. Gabi. Gabi. Okay. Imaginary situation. Okay, we use it in imaginary situations. Very good. Good. You have the idea. You have the idea as well as Daniel. Very good. Todos, ¿verdad? Tengan la idea. Yo creo que muy bien. You're doing very well. But let's continue. We're going to. Let's remember the conditional rule because then we're going to continue the conditional three. And listen, some noise. It's a lot of noise. A ver quién tiene su micrófono. Julia. Es con tiene un arroyito. Julia. ¡Ay, no me están hablando! Sí, sí, ya le pudimos quitar su micrófono porque sí se está escuchando bastante. Ok, vamos a continuar. Let's continue then. Look, yesterday we talked about the conditional to, the conditional number 2. And remember that we said, as Daniel and who else? Alguien me dijo, ¿verdad? Se recordó. That, ¿se escuchan? Porque no escuché nada de ruido. ¿Sí se escucha? Uy, creo le quité el sonido, ya no escucho a nadie. A ver.
Sí se escucha, teacher. Okay. Yesterday we said that a conditional type 2, we're going to use it when we talk about imaginary situations in the present or in the future. And the structure is if plus subject plus simple past. Remember, simple past, and the result will be subject plus would, could, or would, could, or should. No lo tenemos aquí. If I were the present, and so on. We have some examples that we saw yesterday. Remember, when we use the verb to be in the past, we are only used were to all the subjects. Recuerden que va a ser el were para todas las personas. No vamos a usar el was. Okay, puro were to all the subjects. This is the conditional to that we saw yesterday. We saw some examples right here. If I were you, dijimos que también damos algunos consejos, ¿verdad? Usamos el condicional 2, el segundo, para dar un consejo. No me dijo que ahorita You, menos de menos I traveled to Europe. I traveled to Europe. Apaga tu micrófono. If I were you, I traveled to Europe more often. Damos un consejo, ¿verdad? If she were taller, she wouldn't wear high heels. Okay, but I need to be sure. Necesitamos de estar seguros, segurotes, que ya no nos va a fallar. ¿Dónde quedó? Aquí está. Bien. We have an exercise using the second conditional. Then we have this exercise and says, this is the equivalent to be when in grammar. And says, choose the correct form to complete the sentences below. Remember, this is second conditional. We have the sentence number 1. Michelle, can you answer the number 1? We have the 3 options. You can choose between them. I'd give you her number if I eat. And we have, had, and would have. We're going to read complete. Michelle, go ahead. Is no Michelle there? Yes, aquí estoy. Okay. Prender mi micrófono. You are reading? Okay, you are reading the sentence. Take your time. Yeah. Tome el tiempo que sea necesario. Take your necessary time. And then you are going to read because we're talking about the second conditional. I'll give I'll you her number if I will have it. Okay, thank you, Michelle. Let's continue with Jacqueline. Number 2. If I won the lottery, I think I wouldn't give up my job. Thank you, Jacqueline. And what about the number 3? Engelbert. Engelbert. Moment. Okay, you are reading the sentence. No problem. Who would you date if you Complete. Write again. Write it again. Who would you date? It's complete. Who would you date? yes Read it, please. Who would you date? Read, please, Engelbert. Who would you date? who would you date if you could date anyway in the world? Anyone? Anyone in the world. Okay, can you repeat it, please? Who would you date if you could date anyone in the world? Who would you date if you could date anyone in the world? Thank you, Engelbert. And let's continue with Gabby. Hello, Gabby. Can you complete the number 4?
Okay. If everybody in the world donate, Donate, donate donate, $1, donate, or donated. la number one, donate $1. Oh. Let's continue, please. Okay, donate $1. Oye, ahí cómo es. With finish. We finish the work, the problems. Okay, can you read again? If everybody in the world donate $1, if everybody in the world donate $1, we finish the world's problems. Okay, again, nuevamente. Okay, if everybody in the world donate $1, we finish the world problems. Okay, thank you. And let's continue with Maru. Yes. If you were my wife, I'd make you the happiest woman and I on earth. on earth. Otra vez. Again. If you were my wife. If you were my wife, I'd make you the happiest woman on earth. Very good. Thank you, Maru. Thank you. Let's continue with the number 6. Adrian, can you complete the number 6? I wouldn't worry about that if I were you. I wouldn't worry. Okay. I wouldn't worry about that if I were you. Thank you, Adrian. Rocio, let's continue with the number 7. Yes, teacher. If you told Grandpa the truth, he might have a heart attack. Okay, thank you. Raquel. Hello, Raquel. Can you complete the number 8? I would call unless I had a real emergency. A real emergency. Okay. Remember that unless, recuerden que unless también se puede poner en lugar de if I had, unless I had. Very good. Thank you, Raquel. And let's continue with Daniel. Yes, teacher. Number 9. You will have to spend so much time to die in your house if you didn't have so much stuff. Okay. You will have to spend so much time. You wouldn't have. Okay, yeah. Wouldn't have. Okay. You wouldn't have to spend. You wouldn't have or wouldn't have, como quiera. You wouldn't have or wouldn't have. You wouldn't have to spend so much time tidying your house if you didn't have so much stuff. Okay. Very good. And then let's continue with Julia, number 10. Number 10. You don't want me love. Okay, can you read? So, if you won't make. Vamos a decir aquí didn't make, won't make, wouldn't make. Wouldn't make so much noise. I could concentrate.
Concentrate. Ok, Julia nuevamente. Can you repeat? If you wouldn't make. Ok, if you wouldn't make. Otra vez. If you wouldn't make. If you weren't So much noise. So much noise. so much noise, I could concentrate. I could concentrate. 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 I could concentrate. 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 Okay, we need to read. Ahorita lo vamos a hacer un poco más. Si you won't make so much noise, vean, lo debemos de hacer corrido. If you wouldn't make so much noise, I could concentrate. Very good. We have the 10. We're going to check the answer. Remember how is that? Remember that we're talking about the second conditional. Dijimos que en la condición vamos a usar el simple past, el pasado simple, y en el resultado, in the result, we are going to use the subject and would, could, or should. Ok. Entonces, vamos a revisar. Es sencillo, creo que lo hicieron muy bien. Tenemos 7 de 10, un 70 and 70%, 70% the score. But we're going to check the number one, first one. I'd give you her number if I would have it. ¿Por qué nos dice que está mal? Porque vean que el if va a ser en simple past, had. Y el resultado, the result, si va a ser en I would give you. Vean el if conditional, if I had, I'd give you her number if I had it. Te daría, I'd give you her number, te daría su número si lo tuviera. Si tuviera el número, te lo daría. Era el had. Remember, if or unless. Como vimos ahorita un unless, vamos a poner if or unless, pero vamos a usar un pasado, un simple past, ¿verdad? Y el resultado con would, could or might. Aquí ya tenemos el would. Dijimos que la pura D es para poner el would. Dijimos que con could no se pone la pura D, sino el único que vamos a poner la D va a ser con would. I would give you her number if I had it. Okay. Number 2, if I won. Vean el simple past del verbo win. Won. Pasado. Resultado, wouldn't give up. If I won the lottery, I think I wouldn't give up my job. ¿Qué nos dice esta oración, Adrián? If I want the lottery, I think I wouldn't give up my job. Si ganara la lotería, yo pensaría en no renunciar a mi trabajo. Dice si ganara la lotería, vean, es el simple past, si ganara la lotería, yo creo, yo pienso, I think, creo, I wouldn't give up my job. Creo que no, que es el give up. Es como dejar, no dejaría mi trabajo. I wouldn't give up, ¿verdad? No dejaría mi trabajo. Muy bien. Number 3. Bien. Who would you date? Vean, este es el resultado. Dijimos que el resultado es con would. Who would you date if you could date anyone in the world? If you could date anyone in the world, who would you date? ¿Qué nos decía aquí en español Engelbert? Porque él nos la realizó muy bien. Pero ¿qué nos están diciendo en Spanish? Who would you date if you could date anyone in the world? Estoy pensando. Ok, if you could date anyone in the world, podemos empezar con el if. If you could date
anyone in the world, who would you date? ¿Qué será esa pregunta? If you could date anyone. ¿Qué es el date? Fecha, ¿no? No. Cita. Cita. If you could date anyone in the world. Si pudiera, ¿qué? Cambiar la cita. If you could date, si pudiera tener una cita con alguien en el mundo. If you could date anyone in the world. Si pudiera tener una cita, if you could date, si pudiera tener una cita con alguien, anyone in the world. Who would you date? ¿Qué nos dice? Si pudieras tener una cita con alguien en el mundo, who would you date? ¿Con quién qué? ¿Con quién tendría la cita? ¿Verdad? Who would you date if you could date anyone in the world? Vean, si tuvieras, eso es lo que nos preguntan ahí. ¿Con quién tendríamos esa cita? Ok, eso nos dice. Remember, date es una cita con alguien. Por eso nos dan esto. Date es fecha. En otro, cuando estamos hablando Contexto. de un contexto, en este contexto es cita. If you could date, si pudieras tener una cita, ¿ok? Pero estuvo muy bien porque tenemos el if con could, resultado con would. Thank you. Number 4 nos dice que está mal porque dice if everybody in the world donate y nos daban donated. Vean, cuando vemos la ed, sabemos que es el verbo en pasado simple. Donate es en presente. Donated es en simple past. Entonces, debía de haber sido if everybody in the world donated $1, we'd finish the world's problem. Vean, we would finish. Pero, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Engelbert esta oración? ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué es everybody? Si Everybody. todos en el mundo Ajá. donáramos $1, Si todos. nosotros, Ajá. final, nosotros Terminaríamos con los problemas terminamos los mundiales problemas en el mundo. en el mundo. Bien, así. Si todos en el mundo donaran, donated, if everybody, si todos en el mundo donaran $1 o donáramos $1, terminaríamos with finish the worst problems. Terminaremos los problemas mundiales del mundo. Muy, muy bien. Very good. If you were my wife, I made you the happiest woman on earth. ¿Qué nos quieren decir aquí? A ver, déjenle pregunto a quién más estaba. Aparte de Gilbert. Adrián, ¿qué nos dice esta oracioncita? If you were my wife, I'd make you the happiest woman on earth. Dice, si fueras mi esposa, me harías la mujer más feliz de la tierra. Te haría, dice, I'd make you. If you were my wife, si tú fueras mi esposa, if you were my wife, I'd make you, te haría la mujer más feliz de la tierra. ¿Ok? If you were, haga de cuenta que le está diciendo a alguien, si fueras mi esposa, if you were my wife, I would make you, te haría. Yo te haría the happiest woman on earth, la mujer más feliz de la tierra. ¿Ok? Muy, muy bien. Adrián, la siguiente también, next one. Very good. I wouldn't worry about that if I were you. Vean el simple past, if I were you, I wouldn't worry about that. Yo no me preocuparía por eso si yo fuera tú. Si fuera tú, no me preocuparía por eso. Bien. Next one. Very, very good. If you told Grandpa the truth, he might have a heart attack. If you told Grandpa
the truth, he may have a heart attack. Nos dice aquí Daniel. How do you translate this sentence? What again, teacher, please? If you told grandpa, number 7, if you told Okay. the truth, he may have a heart attack. If you told grandpa the truth, he might have a heart attack. Okay, but in Spanish, please translate it to Spanish because we don't know what is Spanish. Si le dijeras la verdad a tu abuelo, le podría dar un infarto. Le podría dar un infarto. Muy bien, no sabemos qué será eso, pero le daré un infarto. No sabemos qué le pueda decir, ¿verdad? Si le dijeras la verdad, si le hubieras dicho la verdad, por ejemplo, le daré un infarto. Very good. Number 8, good. I wouldn't call unless I had a real emergency. I wouldn't call unless I had a real emergency. Pero ¿cómo nos la traduce Raquel, que fue quien nos la realizó? What? If I wouldn't call unless I had a real emergency. Si tuviera yo una emergencia, llamaría, si tuviera un accidente o algo así. Ajá. Emergencia, ok. Ajá. Si tuviera una emergencia, ¿qué? Bueno. I wouldn't called. No me llames si tienes una emergencia. No, eso no es no me llames. I wouldn't call. I wouldn't call. No. Llamaría. No. I wouldn't call. No llamaría a menos que tuviera emergencia realmente, una emergencia que, pues, que valga la pena, real emergency, pero dice I wouldn't call, no llamaría, I wouldn't call. Remember that the would is the ending ia, llamar ia, no te llamaría o no llamaría, I wouldn't call. Aquí no dice a quién, no dice I wouldn't call, no llamaría, yo no llamaría a menos que tuviera una emergency, real emergency. Okay, very good. You wouldn't have to spend so much time tidying your house if you didn't have so much stuff. ¿Qué nos dice aquí? Está correcta. You wouldn't have to spend so much time tidying your house if you didn't have so much stuff. A ver, ¿quién me dice? Oh, ahí dice esto. Si no, Mi teacher, Rocío. Rocío. Sí, es como no puedes pasar tanto tiempo acomodando si no tienes tantas cosas en tu casa. Okay, you wouldn't have spent so much time. You wouldn't have to spend, no tendrías que pasar tanto tiempo ordenando, ¿verdad? Tu casa. Y you didn't have so much stuff, si no tienes tantas cosas, ¿verdad? So much stuff son como si no tienes tantos muebles, tantas cosas. Entonces no tendrías que pasar tanto tiempo. Muy bien. You wouldn't have. Very good. Vean, didn't have es el simple past en negación. Y el wouldn't, el would have, pero en negación también. Y por último, también nos resultó mal porque dice if you, vean el simple past, didn't make, es similar aquí, porque acá tenemos if you didn't have, es el negación, pero es el pasado simple con una negación. Aquí tenemos otro pasado simple con negación. If you didn't make so much noise, I could concentrate. Pero ¿qué nos dice ahí la persona? ¿Qué nos dice Maru?
If Dice, you si didn't tú make so much noise, no, así que no serás muchas noise. Ay, no sé qué es noise. ¿qué será noise? Es, si tú no hicieras Ruido, muchas, ¿qué es noise? ruido. Ah, si tú no hicieras mucho ruido, ¿Podría? yo podría concentrarme. Okay. If you didn't make so much noise, muy bien, Maru. Si no hicieras tanto ruido, I could Si no- concentrate. Podría concentrarme, porque si yo podría concentrarme. I could concentrate. Si hacen mucho ruido, no nos concentramos, ¿verdad? If you didn't make, si no hicieran tanto ruido, si no hicieras tanto ruido, podría concentrarme. Bien, estuvo muy bien. Recuerden, estamos viendo el conditional to para que nos quede más claro. Tenemos un último ejercicio y nos dice del mismo second conditional. Ya lo van a dominar, ya vimos en este paso a paso. We're going to choose the correct form for each gap below. And let's continue with... ¿Quién más estaba? Ok, vamos a ver. A Liz. A Liz no le hemos preguntado nada. Liz, can you complete the number 1? Yes, teacher. If I was you, I won't trust him. Okay, thank you, Liz. Michelle, number 2. If we didn't take precautions, we will get hurt. One more. Choose the correct option. We have 2 correct options. Tenemos otra opción. Tenemos 2 opciones. Can get. Ajá. Can o may. Can. Can, nos dice que can. Thank you. Thank you, Michelle. Jacqueline. Yes, teacher. If you a bit of weight, Tenemos las 2 opciones. We have the 2 options, 1 and 2. We have 1 and 2, 1 and 2. Which one did you choose? letter A, you felt healthier if you would lose a bit of weight. Letter A, letter A, B or C? Yes, teacher, I think. A. Very good, Jacqueline. Let's continue. Is Marta Silvia there or not? Is not Marta Silvia? No. José Luis? Max? No está, ¿verdad? Porque no nos había palomeado. Engelbert? Yes, ¿puedes subirlo un poquito? Ajá. The number 3, please. The number 3. A ver, esa la... Ah, no, perdón. Sorry. 4. Number 4. 4. It will solve. The one that... If we sold the house, we... The C option. C option. We won't get much right now. Okay. Number 5. Is Antonia Sorry. A ver, otra vez. El de want es negativo, ¿verdad? Want yet. Didn't get, wouldn't get, won't get. Didn't get, wouldn't get, won't get. Ok, sí me quedo con esa. Okay. Number 5. Gaby. Okay, would you mean if
if I will open, option B, the window. Thank you. Next, number 6. Maru. I options option A. Okay. I help him if he allowed me to help him. C. Letter C. Letter C. No. A. A. Ok. Number 7. Ahorita checamos, no se preocupe. Adrián. If you painted the walls white, the living room would look bigger. Okay. Thank you, Adrián. Number 8. Rocío. Yes. If I was healthier, we could travel more often. One more. Choose to correct. And might travel. 2 options. Very good. 9. Raquel. Ahí voy, espere. One king of you. So what kind of job? What kind of job? What kind of job? Did you like? Would you like? No. Ajá, sí. Would you like? Would you like? What kind of job would you like? To have if you weren't a teacher. Weren't, sí. Weren't a teacher. What kind of job would you like? Would you like to have if you weren't a teacher? A teacher. Okay, thank you. And the last one. Daniel. Yes, teacher. If drugs will be legal, no. If drugs will be legal, the world will be safer. A, B, or C? Oh. Yeah. If drugs will be legal, the world will be safer. Letter B or C? Letter B. 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 Oh, okay. No. Letter C. Letter C. C. Oh. No. Sí, perdón, ya. La B, ahí me quedo, perdón. Vamos a ver. Ahora estamos por mitad. Menos que en el primer ejercicio. Ya habíamos repasado el primero. Vamos a checar. 5 de 10. Mitad. Remember, we said that we're going to use where with all the subjects. Recuerden que vamos a usar el where con todos los sujetos, subjects. Y es where. If I were you, I wouldn't trust him. Recuerden, con todos los sujetos aquí en el condicional 2, vamos a usar where. ¿Ok? Por eso está mal. La 2 también está mal. If we didn't take precautions, we nos daban 2 opciones. Las 2 opciones eran might y would. Recuerden que el resultado iba a ser con might, con would, con could, con should, con todos los modals, no con can. Entonces, las 2 opciones buenas eran might y we didn't take precaution. We might get hurt or we would get hurt. Esas eran las 2 opciones. La 3 también la tuvimos mal. Vean, acá está la you
vean, es esto. You would feel healthier if you lost a bit of weight. Vean que el if conditional, cuando lo primero iba a ser en pasado, lost. Y lo segundo, el resultado iba a ser con would feel. You would feel healthier. Tú te sentirás mejor if you lost a bit of weight. Si perdieras poquito peso, un poco de peso, te sentirás mejor. Entonces vean, you felt, no, ¿verdad? Porque aquí tiene que ir would o could o should o cualquier modal. Siguiente. También tenemos una bien y una mal. Más bien la bien es esta, perdón, la mal está aquí. Vean las 4 primeras. Estamos mal, ¿verdad? 4. If we sold the house, vean aquí ya tenemos el verbo en pasado simple, vender. If we sold the house, we wouldn't get much right now. Would, recuerden que iba a ser el would. El no, el want es la negación de will. Y will solo va a ser en el condicional 1. Estamos en el 2, que va a ser would, could, should. If we sold the house, we wouldn't get much right now. Ok. No se les olvide simple past en la condición would, ya sea en afirmación o negación, would, could, or should. Otro más, son los 5. No, pues tenemos, entonces aquí nos decía score 5 de 10, va 1. Aquí va otro. Otro. Would you mind if I opened the window? Vean el if I open the window, would you mind? Ya tenemos el would en el resultado. En el if va a ir el verbo en pasado. ¿Te importaría si abriera la ventana? Open, if I opened the window. Recuerden que con el if va a ir en pasado simple. Otro más. I help. Vean, I would help. No se les olvide que en el resultado es el would, el could, el should. I'd help him if he allowed me to help him. Vean, if he allowed, el único verbo, el segundo verbo de aquí, este no está en pasado, este es el único en pasado porque esto es presente. Entonces con el if, el pasado siempre es allowed, permitir. I'd help him, le ayudaría a él, obviamente cuando vemos him es él, le ayudaría si él me permitiera ayudarlo. If he allowed me to help him, le ayudaría si me permitiera. Entonces, por eso está mal. Ahora vamos, estas sí están bien. If you painted, vean el pasado. Painted en el if. If you painted the walls white, si pintaran las paredes blancas, the living room would look bigger. Nuestra sala se vería más grande. Bien. Otro bien. If I was healthier, vean, if I was healthier, we could travel. Resultado, could travel, might travel. What kind of job? Vean, what kind of job would you like to have if you weren't a teacher? If you weren't a teacher, what kind of job would you like? ¿Qué tipo de trabajo te gustaría tener si no fueras maestro? Muy bien. Y otro bien. If drugs were legal, the world would be safer. Vean where would be. No se les olvide la segunda parte, en el resultado would, could, or should. Aquí tuvimos menos. Vean, nada más tuvimos bien. Teacher, ¿Sí? can you repeat the number 4? I have a Number 4. yeah. If we If we sold sold house, the house, vean aquí está
el pasado del verbo sell, vender. Si vendiéramos la casa, we won't get much right now. No tendríamos mucho ahorita, no, como que no sacarían mucho. Won't es la negación pro de will y el will no va en el condicional 2. Will es en el condicional 1. Es el would. Wouldn't get much right now. Si vendiéramos la casa y we sold the house, si nosotros vendiéramos la casa, nosotros no obtendríamos mucho ahorita. A lo mejor no están en muy buenas condiciones, no sacarían mucho dinero, ¿verdad? ¿Está claro? Teacher, si no tuviera leave, si hubiera estado bien. ¿Cómo? Si no tuviera leave, si hubiera estado bien. Si no tuviera, ¿cuál? El condicional if. Si no tuviera, No, es que la negación no, es que de will. la negación want no corresponde porque want es para el condicional 1. Es que yo pensé que era de ganar el de will. A ver, no se escucha. Que si yo vendía la casa, nosotros no ahora. No se entiende nada. Pero no, ya entendí, es que no entendía por qué la negación de will. Ajá. Vean que want es negación de will. Y ahorita en el condicional 2 no va will, ¿verdad? Va would, could or should. Vean, y we sold, si vendiéramos la casa, nosotros wouldn't get, no obtendríamos, no obtendríamos mucho, no le sacaríamos mucho. Recuerden que el resultado es con would, con could o con should, ¿verdad? We wouldn't get much right now. Entonces el want, pues es para la negación del will, que es el condicional 1. El didn't get, pues es simple past, tampoco. El simple past va en el if, más no en el resultado. La única es wouldn't get. Aquí nos dice if or unless más un pasado. El resultado debe de ser would, could or might más un infinitivo. Wouldn't get. ¿Verdad? ¿Sí está claro? Yes, teacher. ¿Sí? Ok. Vean, entonces nos falló un poquitito más. Un poquito nada más. Tenemos la última, a ver si ya nos quedó claro el 2, porque sigue el 3, y si no tenemos bien claro el 2, pues el 3 se nos va a complicar más. Dice, fill in the gaps with the verbs in brackets with would or wouldn't, or in past simple to complete the following second conditional sentences. Vamos a poner, y dice, where, aquí lo tenemos que completar. You travel to, if you, y nos dan can. ¿Cómo quedaría aquí? Recuerden que estamos usando en el resultado would o wouldn't y en el if un verbo en pasado simple. Este no lo va a hacer porque nos falta Liz. Liz, can you complete this sentence? Information question. Tenemos una information question. Where? ¿Cómo vamos a hacer la pregunta en condicional 2? Where? Where you work. Where would? Where would? We work. No, pero you. ¿Qué más? Where would you? Where would Travel. you travel? ¿A dónde viajaría? Where would you travel? To if you. Travel to. If you. ¿Cuál es el pasado de can? Should. ¿Cuál es el pasado de can? Aquí tenemos el verbo can. If you. If you. Pasado de can. Will.
It's No. cold. Will, Cold. will no tiene que ver, vea el pasado de can es could. Could. You could Yes. go anywhere. Recuerde, el pasado de can es could. Ya debemos tenerlo claro. Muy bien. Where would you travel? Where would you travel to? If you could go anywhere. Vamos ahorita a checarlo. Gracias, Liz. Continuamos con Julia. Number 2. Information question with what? Is Julia there? ¿Sí está Julia? ¿O vamos con alguien más? ¿Quién más se ha integrado? Porque no le he preguntado. No sé si esté Oscar. No sé si esté Carlos. Yes, teacher. ¿Carlos u Oscar? Oscar. Oscar. Number 2, please. What you if What? you- ¿Cómo hacemos la pregunta? What? what you do? No, nos falta algo. No. What? No, no puede ir Would you así. What? What do you? Sí. What do you? A ver, if nuevamente. you- What? Remember, estamos en el condicional 2. Estamos viendo que en la condición va el simple past, el verbo en pasado simple. En el resultado, el could, el should o el would. Pero en esta ocasión nada más nos piden que usemos el would o el wouldn't y el verbo en pasado simple. Entonces, ¿cómo hacemos la pregunta? What? ¿Cómo decimos qué haría? What you would? What would you What would you do? do? Ajá. Recuerde que el do con el would es qué harías. Hacer con would haría. What would you do? ¿Qué harías? What would you do? If you, y nos dan el be. ¿Cómo lo vamos a poner ahí? If you, ¿cómo dijimos que vamos a usar con todos los subjects el verbo to be? If you were, ¿Es el where? if you were in my situation. Okay. What would you do if you were in my situation? Thank you, Oscar. Jacqueline, can you complete the number 3? Yes, teacher. If you will now, if she will now, Can you repeat? If she, again, if she, recuerde que if she, la condición, if she, recuerde la condición cómo va estructurada. If she, know, no es presente. If she no es present. ¿Cómo es el pasado de no? Recuerden, hay que dar un repaso. If she knew, if she knew, she would told you, pasado de tell. No, perdón, perdón, no es pasado. she will tell you. Ok. If she knew, she would tell you. Gracias, Jacqueline. Continuamos con Gaby. Si está Gaby, lo está checando, ¿verdad? I, Yes, teacher. a better job if I, nos dan speak. Chéquelo. Nada más recuerde lo que usamos en el resultado.
Se nos va el tiempo. ¿Quiere que le ayuden, Gaby? No, teacher. Recuerde que va en el resultado. Acá tenemos el A if. ver, en Acá. el resultado puede ser will, won't, should. Otra vez. Ahí. I will. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? I will have. I will have a better job. If I. About your if speak. ¿Cómo va el verbo en la condición? No hay que olvidarlo. Ya lo vimos ayer. Ya vimos. Va en pasado. Hay que sabernos los verbos, hay que darle repaso porque ya debemos de sabernos los verbos tanto en presente, pasado y pasado participio. Is spoken. No. Hay que darles un repaso porque veo que les falta y ven que los tenemos que usar. Spoke. Ok. Hay que dar un repaso. Ok. Dar un repaso. Vamos con Adrián. Number 5. Adrián. Yes, Ok. I wouldn't forgive. I would never. I could never forgive you if I weren't. Lo vamos a poner así a ver si nos lo toma bien, porque sí debe ser. Weren't your friend. Muy bien, Adrián. Rocío, can you complete the number 6? Yes. I would be happier if I had more time. Can you repeat? I would be happier if I had more time, money. Sorry. If I was thinking about it. If I had more time. Okay, very good. 7. Raquel. Is you finder? No. Finder? No, no es un verbo. No es un verbo regular, es un verbo. No es un verbo regular, es irregular. If you. Found a wallet with a lot money? A ver, otra vez. If you, ¿cuál es el pasado de find? Found. Found. Hay que darle un repaso porque entiendo que les está fallando el pasado simple. Find, found. You found a wallet with a lot of money in the what? What Will you do? would you do? Nada más. Okay. What would you do? Won't. Thank you. Daniel. Yes, teacher. If she didn't criticize people so often. Voy a poner así. No. Es if she didn't criticize people so often, she will have more friends. Si ella no fuera tan criticona, tendría más amigos. Have more friends. If she did not criticize people so often, she will have more friends. Muy bien. Ya hasta nos dijo qué quería decir, ¿verdad, Daniel? Continuamos con... Sorry, teacher. Está bien, muy bien, Liz. If you Pasado de get.
No se saben los verbos en pasado simple. Got. Got. If you got lost, I would go I to would the end of. Ajá. to the end. Y por último, Engelbert. He wouldn't travel. A ver, dejen pongo would not porque a veces el apóstrofe no lo toma como lo pone uno aquí y lo pone mal. We would not travel alone. Alone with the We would not travel alone if he. don't have. No, simple past. Don't have a simple present. No haven't. No. Didn't. Didn't. Yes. Didn't have. Ok, vea que es el didn't y el verbo en su forma simple. Lo pongo así porque luego no me lo toma bien. Vamos a revisar rápidamente. Espero ya haya salido un poquito. Vean 10 de 10. Vean cómo todo estuvo correctísimo en este tercer ejercicio. En el primero fueron 6 o 7, no me acuerdo. En el segundo muy bajo. Ahora está muy bien. Lo comprendieron muy bien. Information question. Where would you travel? ¿A dónde viajarías? Where would you travel? If you could go anywhere, si pudieras ir a algún lado, ¿a dónde viajarías? Where would you travel? Where would you travel to? If you could go anywhere, vean would con el verbo en forma simple, pasado de can, could. La condición es el verbo en pasado. What would you do? ¿Qué harías? What would you do? If you were in my situation, if you were in my situation, ¿qué harías si estuvieras en mi situación? Vean, dijimos que con todos los subjects vamos a utilizar el were. Y luego nos dice, if she knew, she would tell you. Si ella supiera, te lo diría. She would tell you. Si ella supiera, ella te lo diría. O si ella supiera, te lo diría. Muy bien, would. Ven que en el resultado estamos usando el would. I would have a better job. Or I would have a better job. Yo tendría un mejor trabajo if I spoke English better. Si hablara inglés mejor. I would have a better job if I spoke English. If I spoke English better. Pasado de speak, spoke. Would you have? I would never forgive. I would never forgive you. Nunca te olvidaría. If I were not your friend. Si no fuera tu amigo o amiga. I would be happier. Sería más feliz. I would be happier. Sería más feliz if I had more time. Si tuviera más tiempo. Vean, would y be, verbo en su forma simple es be. Would be, sería más feliz. Vean, tenemos el happier, la terminación er, más feliz, comparativo. If I had more time, si tuviera, verbo en pasado simple, have had, si tuviera más tiempo. If you found a wallet with a lot of money in it, si te encontraras una cartera con mucho dinero en ella, what would you do? ¿Qué harías? What would you do? If you found a wallet with a lot of money in it, what would you do? And number 8, if she did not criticize people so often, como nos dijo, ¿quién nos lo dijo? Daniel, ¿verdad? Si ella no criticara. ¿Si era Daniel? Sí, ¿verdad? Usted nos dio esta. ¿Sí era usted? ¿Que nos dijo la traducción? ¿O quién era? No me acuerdo. Creo que sí. Yes, teacher. Sí, ¿verdad? I was. If she did not criticize people so often, si ella no criticara la gente tan seguido, she would have more friends. Tendría
más amigos. Y sí, es una realidad, ¿verdad? Verdad. If she did not criticize people so often, she would have more friends. If you got lost, I would go to the end of the world to find you. Vean esta expresión. If you got lost, si te perdieras, iría al final del mundo a encontrarte. Muy romántico, ¿verdad? He will not travel alone. Él no viajaría solo. He would not travel alone if he did not have his parents' permission. Si no tuviera permiso de sus papás. No viajaría solo si no tuviera permiso de sus papás. Lo hicieron perfecto, se fijaron muy bien en la condición en simple past, lo negaron muy bien, hicieron bien las negaciones, las afirmaciones, y vieron el resultado con would o wouldn't, como aquí, he would not travel o wouldn't. Vean que era mejor poner would not, porque si no, pero si no me lo tomaba por los apóstrofes. Lo hicieron perfecto. Entonces, this is the conditional 2. Mañana continuamos con el 3, pero it's very important. It's so important that you understand so well the conditional 2. We have conditional 0, 0 conditional, conditional 1, conditional 2, and we have the last one that is the conditional 3. Mañana lo checamos. Veo que ya hicieron muy bien sus ejercicios. Let's continue tomorrow. Thank you, everybody. Well done. Lo hicieron muy bien. Thank you, teacher. Thank you. See you. Thank you. Bye. Bye. Tomorrow, teacher, good night. Bye. Night.